ocurre? Entra a un universo y queda más perdido todavía. Entonces empiezan los expertos, empiezan los que conocen, empiezan los gestores a darle indicaciones. Yo me he dado la tarea de muchos textos, yo he estudiado la evolución de los textos en Venezuela, cómo abordan el planteamiento del problema, y lo hacen a través de generalidades como estas. Que viene otro y dice, pero es que no sé cómo hacerlo, entonces no se complique, haga una propuesta, diseñe un plan de acción, haga una intervención. Y eso no son problemas de investigación científica. Entonces el muchacho queda perdido. Es ese instante del trabajo de grado, de la tesis doctoral, que no sabe qué hacer. Y usted le pregunta, pues estoy en eso, pero no sé qué hacer. El tutor me dice, escriba. No importa, al final de cura. ¿No? Lea. Pero no le dice, medite, reflexione sobre algún problema que esté ocurriendo en su entorno, en su ámbito laboral. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué hace usted? Pero viene otro con un poco más de conocimiento y dice, usted lo que tiene que hacer es observar una realidad, identifica un problema de esa realidad y tiene que hacerle ese anclaje epistémico. Con ese término lo volvió loco. No, tengo que empezar a estudiar filosofía. Entonces empieza a buscar qué es la filosofía, ¿sí? Y muy poco entiende que la filosofía no es un saber como tal, es una actitud, una disposición a querer saber. Y cuando yo quiero saber sobre algo, tengo que conocer su esencia, lo ontológico. Tengo que conocer su existencia, lo epistémico. Tengo que conocer su proceder, lo lógico. Y tengo que conocer sus valores, lo ontológico, lo axiológico. Entonces aquí empieza usted otra vez y le corren otros meses y hasta años. Y sigue en el limbo. Y luego le dice, asume un paradigma de investigación. Entonces trae a Thomas Kuhn, que ha sido mal interpretado por la mayoría de textos que lo referencian. Thomas Kuhn no habló ni delimitó 3 paradigmas, ¿no? Cuando hace un siglo, en el año 1921, se constituyó el positivismo lógico en el Círculo de Viena, ¿qué hizo este grupo de filósofos, matemáticos, físicos y científicos? ¿Qué hicieron? Dijeron, hay mucha investigación, pero no hay discurso, no se hace entender. Buscaron hacer algo como lo hizo Platón, ¿no? De lograr hacerlo entender. Entonces, ¿qué dijeron? No, nos apoyamos en la lógica matemática, porque todas esas conclusiones a las que llegan las investigaciones tengo que asumirlas en proposiciones. ¿Cuál fue el error de ellos? Que consideraron como válidas solo las proposiciones atómicas y no las moleculares, porque dijeron, todo es simple, todo es descriptible, y para relacionarlo, eso es probable, pero no tenemos certeza. Es decir, obviaron la causalidad, obviaron la relación. Pero aparece Karl Popper y le dice, no, es que no es como usted, no es solamente el simple discurso, es también plantear hipótesis. Thomas Kuhn, posterior a Popper, dijo, definitivamente para producir conocimiento nuevo hay que ver la evolución histórica, porque históricamente el conocimiento científico ha tenido revoluciones en todos esos cambios. Entonces él dijo, los que investigan y consideran que las realidades son medibles, pues ubican en un paradigma positivista. Los que consideran que la realidad es muy sensible, que es holística, sí, que es muy personal, que interactúa con el ser humano, pues verlo como fenómeno. Por eso parece ubíquelo en investigaciones fenomenológicas, que solo pueden llegar a describir. Pero si aparte de hacer lo que hace el paradigma fenomenológico, yo lo que quiero conseguir un conocimiento para transformar una realidad, pues ubíquese en un paradigma sociocrítico. Eso lo dijo Thomas Kuhn. Pero ¿qué hicieron los sabios actuales? Agarran una receta, positivismo, eso no es malo, eso no sirve, eso es lineal, eso es muy canalizado. ¿Qué es lo rico? Lo fenomenológico, obvio, lo sociocrítico, y eso no lo hizo Thomas Kuhn. Dijo, definitivamente para poder investigar
hay que asumir los postulados de esos paradigmas en general. Usted decide cómo lo hace, si se va al positivismo puro, o si se va al positivismo lógico, o si se va a esa relación hipotética. Sin embargo, el estudiante, pues aquí que aprende todo eso, sigue perdido, ¿no?, en ese universo, y no sabe para dónde va. Porque muchos que han pasado por este proceso han salido y no supieron cómo. Un día le dijo el doctor, ya está, cierre eso, tira la conclusión, haga un párrafo que resume y entregue, a la mano de Dios. Y eso nos ha pasado mucho. Y a mí me pasó. Si yo pudiera borrar lo que hice muchos años atrás, no lo borraría, lo tomaría de nuevo. ¿Qué hacer entonces para poder salir de ese túnel que nos llevó a ese universo y poder buscar el conocimiento? Yo propongo la estructura del Ceballe. Se llama así por las siglas I de investigación, SE por mi nombre Sergio, BA porque en principio tomé en cuenta solo las variables, y LE por Lenín, que fue el estudiante que me consumió horas y horas y no me dejaba participar más. En un momento se me ocurrió, ¿qué hago con ese muchacho? Porque siempre me llegaba todos los sábados cantidad de retórica. Pero mire este párrafo, pero ve la calidad de este párrafo, quizás hasta lo que van a hacer, no sé. Un día digo, búsqueme qué varía en ese párrafo. Búsqueme qué valores no son ideales en ese párrafo. ¿De qué está hablando en ese párrafo? Búsqueme cuáles son las variables en cada párrafo entonces. Y dije, aquí está la clave. Y aquí estoy con eso. Esa estructura se apoya en esos tres pilares que son la realidad. Por eso hay que responder a estas interrogantes. ¿Qué observo? ¿Qué es lo que quiero conocer? ¿Cómo es esa realidad? ¿Qué problema de conocimiento quiero abordar? ¿Cuál es el propósito? Porque solo usted como investigador sabe los propósitos y los objetivos de su investigación. Y no como hacen muchos jurados que se atreven a decir a los estudiantes, es que esos no son los objetivos. Si yo quiero ir a la capital de Caracas y quiero hacerlo por vía terrestre, quiero hacer una escala en Mérida, quiero ir a Maracaibo, me voy por toda la costa central y llego a Caracas. ¿Por qué me va a decir a mí alguien? No, tiene que abordar la carretera del llano y listo? Eso hacen los jurados a veces. Está bien que le digan, mira, no es un objetivo para conocer, es un objetivo que algo que se va a realizar, pero lo puede hacer sin necesidad de investigar, eso sí. El otro pilar es la teoría, porque es que la teoría no es igual en una investigación positivista que en una investigación fenomenológica o sociocrítica, es totalmente diferente. Los roles son diferentes, son casi que hasta antagónicos. Y está la parte empírica, la parte del método. Cuando yo tengo claro todas estas y doy respuestas interrogantes, es que tengo ese anclaje y asumo un paradigma de investigación. Pero no como receta, ni como pildorita, no como panacea, sino respetando esos postulados. Ese primer postulado que yo llamo el trípode, que parece así como un condensador de flujos, pues parte de la tarea de investigar. Lastimosamente debe ser la diferencia del año del PowerPoint, pues no sé, lo desconfiguró. Ahí habla de los tres principales modelos epistémicos, es decir, modelos que explican el conocimiento, y se centra en la parte del realismo, porque ahí nacen todos estos paradigmas. Y debo tener claro cómo voy a entender esa realidad. Si la voy a entender medible, pues va a ser positivista. Si la voy a entender interpretable, puede ser fenomenológico o sociocrítico. Si estoy entre el paradigma positivista, pues la metodología es cuantitativa, y nosotros dos es cualitativa. Y si es así, yo debo usar el método científico. Y el método científico tiene sus modalidades. Lo que pasa es que no nos lo explican. Una forma de abordar el método científico es a través del método de encuestas. Lo que hacemos casi todo el mundo, aplica un instrumento, recoge los datos, sigue la fase del método científico, plantea la hipótesis, le hace el tratamiento estadístico, llega a los resultados, compara los resultados, llega a las conclusiones. Esa es una forma, pero la otra forma es recurrir a las fuentes secundarias, que muy pocos lo hacen.
Y la tercera y la mejor, porque no se domina y porque no se hacía mucho, porque era muy difícil hacerlo por el tiempo y por lo engorroso de los cálculos, son los diseños de experimentos. Pero hay gente que se atreve a decir: mi investigación es semi-experimental, porque no controlo todas las variables. ¿Pero qué experimento diseñó? Esas personas que dicen: voy a validar un método de enseñanza, entonces aplica un pretexto ustedes. Eso no es arcaico que existe, aplica una norma. Entonces diga: tal método, con las características de estos estudiantes, con este turno, utilizando este material, llego a este resultado. Y un análisis de varianza, y un diseño de experimento, las salidas que le dan los software, le permite ver las interacciones y le permite, según lo que usted observe de esas salidas, qué método, con qué tipo de estudiante, con qué audiencia es el ideal. Y no necesito un pretexto post. Pero cuando aplico un pretexto post, simplemente digo donde hubo mayor calificación, sin tomar en cuenta la dispersión. Puede ser mínima la diferencia, pero puede ser que la dispersión del que tiene mejor calificación sea muy amplia, entonces ese no es mejor. Y todo eso me lleva entonces a la nueva evidencia, que es la realidad. Ese es uno de los pilares. El otro pilar es la parte epistémica. Yo parto de esa gran temática general. Un ejemplo clásico es cuando yo quiero, por ejemplo, investigar sobre las estrategias de evaluación. Eso está inscrito o lo circunscribe el tema de evaluación, pero a su vez lo circunscribe el tema de evaluación de los aprendizajes. Y ya el tema concreto que voy a investigar, pues sería las estrategias de evaluación. Y luego vienen todos los detalles. Y eso se soporta con informes, con tesis, con trabajo, con artículos científicos, con conferencias, y eso es lo que me genera a mí la teoría. Que si se hace la investigación bajo el paradigma positivista, debo llamarlo marco teórico. Pero si estoy asumiendo otro paradigma, no puedo llamarlo marco teórico, porque el marco teórico es cuando yo tengo un sustento, parto de eso, lo tomo como válido. Cuando yo tengo una referencia teórica es porque los datos son los que me meten a mí esa nueva información. Entonces hay teorías sobre ellos, pero la teoría es emergente. No puede tener un marco, porque eso es holístico. Ahí sí no nos acordamos de los términos holísticos, no nos acordamos del término sensible, del término enriquecedor de la investigación, sino que lo hacemos como un marco teórico. Cuando usted se ha jurado, cuando usted hace un trabajo, y si le coloca un marco teórico, usted lo revisa y un marco teórico, eso no tiene nada que ver con esa investigación. El tercer pilar tiene que ver, y aquí viene la gran diferencia, tiene que ver ya con la forma en que obtengo ese conocimiento nuevo. Tiene que ver con el método, tiene que ver con la cientificidad. Entonces la correspondencia teórica van a ser variables si estoy en el campo tecnológico, en el campo de las ciencias naturales, que son variables ya determinadas. Pero si estoy en el campo de las ciencias sociales, también puedo tener variables determinadas, pero sus variables son constructos que varían. Y si estoy en el campo de una investigación con metodología cualitativa, pues tengo que llamarlos son constructos emergentes, porque son construcciones que van emergiendo de los datos, no vienen en el sentido mayor a lo particular, sino esos datos particulares van formando núcleos que lo llaman unidades, subcategorías, categorías, conceptos, y eso me lleva a un gran concepto, muy diferente al método hipotético deductivo como el método científico. Y aquí empieza entonces, fíjense, aquí aparece el rojo, porque aquí hay un salto, aquí no hay el rojo. Lo rojo es lo que tiene que ver con lo cualitativo. ¿Por qué? Porque aquí no puedo determinar eso. No puedo determinar la dimensionalidad de las variables. A los estudiantes les explican a veces, no, es que las variables tienen 4 niveles de medida, pero no dicen cuál es la dimensionalidad. O sea, realmente qué significa y cómo lo va a medir, eso no se lo explica. Me lleva luego a la elaboración de escalas. Una escala tiene que saberse elaborar, y con la estructura que yo propongo se hace. Tampoco aparece la parte roja, las condiciones técnicas del instrumento, los diferentes tipos de validez. ¿Pero qué hace la mayoría? Va y busca 3 expertos, todo le coloca favorable, quite esta palabra aquí, agregue esta tilde, quite esta coma, agregue esto. Me lo validaron 3 expertos. Y ni siquiera hacen algún tratamiento estadístico con esos resultados de los jueces.
el profesor Hernández Nieto, él propuso y se consolidaron formas de hacer la validación del contenido. Pero solamente me valida el contenido. Pero ¿qué sabe el experto si realmente ese contenido es lo que quiero o lo que sustenta la investigación? Porque lo que hace es, como un experto en el área, se va a los índices, a los contenidos, a los temas, a los macrotemas, a los subtemas, y no realmente a la teoría que se necesita para la investigación. Esas son las simplicidades. Entonces, cuando yo tengo esos tres componentes y tengo enlazados por las variables, por los constructos variables o por los constructos emergentes, llámese el azul positivismo y llámese los otros paradigmas, ¿sí? Esto va enlazado. Desde ese momento yo tengo claro qué es lo que voy a hacer. Por eso, las variables constructos, las variables o los constructos emergentes son realmente la clave de todo. Y en eso se apoya el GPS que yo vengo diseñando para investigar. ¿Se tiene que ver con qué? En general, la estructura esta que yo le digo el GPS tiene su software. Esto que está acá, si usted investiga bajo el paradigma positivista, al tener esta estructura, usted tiene todo armado para no perderse en su tesis. Si la va a abordar con el paradigma fenomenológico o sociocrítico, pues tiene entonces la estructura inductiva que usted presume, y ahí cuando el doctor Miguel Martínez y muchos otros expertos en el área cualitativa dice, es que sin embargo, en las investigaciones de corte cualitativo en su metodología, no pueden haber hipótesis, se pueden colocar al final, dice ellos, pero hay una intencionalidad. Por supuesto que hay una intencionalidad, porque usted no puede ir a ciegas. Esa intencionalidad es lo que usted cree que va a conseguir acá, lograr aportar los informantes claves. Eso lo sustento con lo que llamo componentes, es decir, aplicaciones. Las aplicaciones son unas guías de qué hacer, cómo iniciar y cómo proceder. Luego están los formatos, usted rellena ahí, son formatos en digital, y usted tiene su información a mano, no se la va a perder, y están codificados. Y luego tiene algo, que es lo más nuevo que vengo incorporando, pero que es laborioso, es una especie de guía, un bosquejo, una estructura, que le va a permitir a usted construir el discurso escrito. Ahí estoy trabajando en el primer párrafo del planteamiento. ¿Qué debe tener? Un ejemplo. ¿Cómo debe hacerlo? Siguiente párrafo. ¿Cómo hacerlo? Sí, porque el planteamiento del problema ya ha pasado un poco de moda acá en Venezuela, pero siempre decía, tiene que tener los síntomas, el diagnóstico, el pronóstico, el control del pronóstico. Eso es cierto, pues se trata de un problema, pero eso tiene que ser armoniosamente articulado y siempre comparando lo ideal con lo problemático. Esta estructura permite hacer eso. Ya lo he puesto en práctica en los trabajos. Este es el formato que he llamado P0. Todo parte de la observación. No estoy inventando nada nuevo. Eso lo dice la teoría, eso lo dicen los expertos. De la observación usted se hace cuestionamientos. Eso lo lleva a entender un fenómeno. Y aquí tiene que ver, para conocer el fenómeno, tiene que conocer lo ontológico, lo epistémico, lo lógico y lo axiológico. Y lo va llevando hasta obtener un título y cómo va a abordar esa realidad. Aquí lo que estoy presentando, Santiago, esto tiene una secuencia, pero no la vamos a mostrar en la conferencia, en el taller que dijo el doctor Miguel, que vamos a adoptar. El objetivo final es que el participante, al final del curso, tenga un diseño general de una investigación científica apoyada en esto. Este es un ejemplo de la tesis doctoral. Usted observó el tesista que hay incongruencia con los planes diseñados, hay incumplimiento de directrices políticas, hay un distanciamiento con el deber ser de la asignación de recursos, hay insistencia en esquemas de autoridad, hay una ausencia de coordinación y control, hay una entrega tardía en informe, prevalece lo cultural sobre lo que debe ser, hay indiferencia entre el liderazgo, y le doy el título. El título general tiene que ver con los factores que inciden en la implementación de la planificación estratégica. Ya esto lo ha tenido claro. Y no tiene que comerse toda esa cantidad de textos, ni tiene que estar pensando qué literatura, qué es lo filosófico, sino va a lo concreto. Entonces,
que su gran constructo lo tiene que, eso está contemplado en el título, y eso es lo que varía, la forma como se implementa la reunión estratégica, pero tiene que definir, tiene que hacer ese constructo tiene que contener esos 4 elementos, por supuesto, los concatena y lo hace fluido. Entonces, ¿qué va a hacer con ese constructo, con esa gran variable? La va a medir, la va a describir interpretativamente, o va a hacer una representación más anticipadora, es decir, va a interpretarla, va a mostrar la descripción a la que llega para que las personas se emancipen en ese conocimiento. ¿Qué va a hacer? En este caso, la autora decidió medir, es decir, se ubicó en el paradigma positivista. ¿Cuál es el siguiente paso? Fíjense, estamos tratando las variables, en este caso las variables constructos, y muchos de ustedes están pensando, pero eso es en el tercer capítulo, o al final del segundo, la operación de variables. ¿Dónde va? ¿Al final del segundo o va en el tercer capítulo? Eso tiene que leer usted, tiene que saberlo, porque eso es una investigación. Entonces empiezan a mostrar una serie de cuadros que mire, que la gente eso hace como una especie de ruidos, ¿no? Le colocan cosas. Se operacionalizan las variables para saberlas entender y se hacen el paradigma positivista porque las tiene que medir, si no, no operacionaliza. Operacionalizar la variable significa definirlo en términos empíricos, es decir, cómo se va a entender la investigación, no solamente con qué escala la voy a medir, a qué instrumento voy a dar esa escala, cuándo lo voy a hacer, eso es, y ustedes no aparecen. Ustedes colocan la definición, el objetivo, y raspan y lo recuerdan las veces muchos y ya aparecen, si no le colocan los objetivos. Eso no tiene nada que ver. Eso no se operacionaliza. Entonces, fíjense que el gran constructo de implementación de la reunión estratégica. Esta persona, en la teoría, ya con una estructura, está obligado a hacer la revisión de literatura. Ya tiene que tener el concepto, o sea, ese abstracto teórico de cómo se entenderá de manera general, pero tiene que llevarlo a su investigación, a operacionalizarla. Esta persona, en esa definición que la hizo operacionalmente, entendió que la implementación como tal no la puede observar directamente, pero sí la puede ver a través de la forma en que se administra esa implementación. La puede ver a través de la organización institucional que representa esas instituciones y la puede ver a través del liderazgo que se ejerce, los responsables de ese proceso de implementación, para finalmente llegar a los indicadores. Es decir, hay que llevar esa variable teórica a una variable empírica. Eso lo hace usted siguiendo la estructura mía. Antes de redactar el planteamiento del problema, porque esa es la clave, que es que la gente se centra en el informe. No, primer capítulo, no puede hablar de variables, habla de problemas, pero si el problema son el comportamiento de las variables, ¿por qué no habla de variables? Tiene que conocerlo, porque cuando conoce la variable de antemano, no se dispersa en su discurso, no se dispersa en el abordaje, ya sabe a dónde va a ir. En el ejemplo real, este es el software de esa tesis. Implementación de la reunión estratégica. Vista a través de estas dimensiones, vista a través de estos indicadores, y eso me va a llevar a mí a los ítems. Cuando yo tengo esto y voy a redactar el planteamiento del problema, ¿qué hago? Pues tengo que hablar en general. Cuando dicen a usted, tiene que partir de lo general, contextualizar ontológica, epistémicamente, el problema. ¿Qué significa eso en este caso? Pues decir de manera general qué es la planificación estratégica, qué se conoce de ella, cómo procede y qué es lo ético. Esos son los primeros párrafos. En los siguientes párrafos ya empieza a hablar más en concreto de la planificación. Entonces empieza a decir, porque cuando se administra la planificación estratégica se hace de esta manera, cuando lo correcto es hacer de esta manera. ¿Será que está ocurriendo tal cosa? Y de ser así, se podría controlar bajo estos preceptos. ¿Se están dando cuenta? ¿Estoy hablando de qué? Síntomas. Estoy hablando de diagnóstico. Estoy hablando del pronóstico.
y del control del pronóstico. Y no tengo que hacer por párrafos separados, como hicieron las muchachas entre estos días. No, es que tiene que separar los síntomas. ¿Pero por qué? Si el planteamiento es todo un escrito, y lo elegante y lo profundo que se ve cuando se hace de esta manera. Pero cuando somos jurados no lo leemos o no lo entendemos. Entonces fíjense, si ella va a hacer la teoría, ¿qué teoría va a necesitar? Sabiendo que se está ubicando en el paradigma positivista, ¿qué teoría necesito? Lo macro de esto, por encima de eso que está, pues la planificación estratégica, pero tengo que abordar lo que es la planificación estratégica, las fases de la planificación estratégica. Dentro de esa fase está la implementación, bajo y hablo de lo que es la implementación, y hablo de lo que es la administración de esa implementación, de la organización, del liderazgo, bajo y hablo de todo esto, y de las personas que han estado conmigo, y que cuando inician no saben qué escriben el tratamiento del problema, al final no saben cómo quitarle cosas. Porque tienen esta guía de qué van a hablar, y no cómo hace la mayoría, cómo hacen los marcos teóricos, índices de libros, y viene el tutor y dice, pero mira, se está quedando esto, y eso es importantísimo, sin saber qué va a hacer usted. Y viene un programa lector, pero ¿cómo dejó por fuera eso? ¿Cómo deja usted las bases legales? Ah, pero es que mi problema no es la aplicación de la norma. Se supone que un posgrado que está acreditado, se supone que está sujeto a las leyes. No estoy violando ningún tipo de tratado internacional. ¿Por qué tengo que hacer? Ah, por un relleno. Y a ese relleno me cae, haga un listado de términos. Si ustedes necesitan son el sustento para poder contrastar los hallazgos empíricos. Eso es lo que usted necesita. No necesita un índice de libro, no necesita una supermonografía. Entonces, cuando usted conoce metodología y ve los resultados y ve el conocimiento crítico y todo este relleno de teoría, entonces cuando usted ve tesis de 500 horas, con 300 son marco teórico. Eso esto es la parte cuantitativa, ¿no? ¿Qué hace usted cuando tiene ya eso claro? Pues tiene que definir operacionalmente su constructo grande y mayor. Y mire todo lo que avanza usted en el trabajo, ¿no? Después cómo agregar los capítulos, ¿no? Porque por eso vamos a hacer el primer esquema, la parte procesual y la parte formal administrativa. Pero es que la gente no toca la parte procesual, ahí donde tiene que intervenir el tutor. Los jurados tienen que intervenir en ese proceso, pero ¿qué hacen? Leen el informe final y no saben qué hizo la parte previa. ¿Cómo mide eso? A través de escalas. Y no con lo que creen las personas. No es que me parece importante preguntar esto, pero si no tiene que ver con sus variables, porque tiene que preguntarlo. Es importante esto. Una cosa es el instrumento y otra cosa es la escala de medición. El ejemplo que les puse al principio en la evaluación. La persona le asigna uno o 5 puntos al seguimiento de instrucciones. Hay 7 instrucciones. Falló la última, le colocó 0. Entonces dice, no, pero es que la escala. No. Cuando dice el seguimiento de instrucciones tiene un punto, está haciendo cuando usted redacta una prueba, cualquier área, dice esto vale un punto. Ahora, si dice, si falla en una de las indicaciones, tiene 0,90. Si falla tanto, eso sí es una escala. Lo demás es criterio. ¿No? Esto hay que saberlo. Y no porque todo el mundo hace una escala tipo Likert o Likert, señores.